Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy es un economista colombiano, ¿no? Se llama Juan Camilo Cárdenas y está acá porque hace unos días la CEPAL, ¿no? La Comisión de Economía Económica para América Latina, publicó un informe de expertos acerca de los desafíos, ¿no? O los problemas que encuentran los países, economías emergentes como las nuestras, para poder cuadrar el círculo donde está la deuda, el cambio climático y el impacto en la biodiversidad. En simple, es países que tienen mucha deuda saliendo de la pandemia, tienen problemas económicos, se le complica mucho poder financiar la transición energética y eso tiene un impacto en el cambio climático y en la biodiversidad. Juan Camilo, muchas gracias por estar acá. Iván, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia en el día de hoy para hablar de este reporte que hace parte de un esfuerzo de Más Aliento y que va a producir su informe final a comienzos del año entrante, pero acaba de sacar este primer reporte interno para generar algo de divulgación y de discusión y pues relacionado con, entre otras, la COP16, que es la Conferencia de las Partes en Biodiversidad que está precisamente sucediendo en estos momentos aquí en Colombia. Entonces el momento no podía ser mejor para hablar de estos temas. Juan Camilo, explícale a una audiencia que mi audiencia es de nicho, en el sentido de que está muy metido en temas económicos, también de la transición energética. En Chile la transición energética es temazo. Eh, Explícanos un poco cuál fue el objetivo de este informe y cuáles son las tres conclusiones más importantes que habría que sacar de él. Sí, el objetivo se planteó desde un grupo de 4 países que se propuso reunir a un panel de expertos. Estos 4 países fueron Francia, Alemania, Kenia y Colombia, que convocaron a este panel de expertos de distintas áreas, desde las finanzas públicas, desde los temas ambientales, para buscar hasta qué punto el endeudamiento de los países y especialmente de los países de bajos ingresos o ingresos medios podía generar una presión en contra de las posibilidades de que los países hagan estas transiciones, no solamente energéticas, sino hacia una economía basada en naturaleza y hacia una economía que sea mejor adaptada al cambio climático. Y en ese sentido, explorar cómo el endeudamiento de los países hace parte de lo que se llama en el documento un círculo vicioso en el que mayor endeudamiento reduce el espacio fiscal de los países y ese espacio fiscal reducido por los compromisos de servicio a la deuda hace que haya menos recursos públicos disponibles para hacer las inversiones de transición energética, de protección de los ecosistemas, de adaptación y mitigación climática. Y en la medida en que esa dificultad para hacer esa transición hacia economías más compatibles con la sostenibilidad, pues se generan mayores necesidades de la población, el cambio climático y la crisis de la biodiversidad genera todavía más presiones para los países, se reduce aún más el espacio fiscal y esto termina generando este círculo vicioso que estoy mencionando, en donde cada vez hay menos espacio de maniobra y más necesidad de hacer acción climática o de protección de naturaleza. Digamos que dentro de los mensajes principales del informe está el que se haga visible que el problema de endeudamiento está siendo mucho más grave para los países pobres y de ingresos medios, y eso en sí mismo genera desafíos muy grandes. El crecimiento del servicio de la deuda como porcentaje del producto neto de los países está aumentando mucho más rápido en el mundo para los países más pobres y eso hace que queden atrapados en esta, llamémosla, trampa de pobreza, de deuda y espacio de maniobra frente al cambio climático y naturaleza. Un segundo punto es que ese endeudamiento entonces va a impedir que haya un espacio fiscal en que los países puedan invertir y se necesita invertir recursos muy importantes en estas áreas y precisamente muchos de los países ricos en biodiversidad con espacio de maniobra para protección de la naturaleza para la adaptación climática son precisamente los países pobres del sur global, incluyendo varios países de América Latina, África, el sudeste asiático, que están viendo más difícil poder actuar y sin embargo tienen la mayor riqueza natural que hay que proteger para todo el planeta. El ejemplo clásico es la Amazonía. El endeudamiento de los países amazónicos
amazónicos va a ser un limitante para que estos mismos países amazónicos destinen recursos para la protección de uno de los bienes comunes globales más importantes para regulación climática, para protección de la biodiversidad de especies. Juan Camilo, usted se refiere a lo que el informe, ahí tocó en el tema, la triple crisis de deuda, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Tocó o tocaste en tu introducción al tema, pero el informe se da muchos más ejemplos lo pone más concreto cómo se interrelacionan y agravan esta crisis. ¿Podrías ahondar o profundizar en ese aspecto? Claro que sí. Digamos que la relación clima-naturaleza es tal vez una de las más urgentes en este momento a nivel planetario, para comenzar ahí en esa primera interacción. Esta COP de biodiversidad que está sucediendo en Colombia ahora, la COP 16, que viene de la COP 15 de hace 2 años de Montreal y de donde surgió el protocolo de Kunming-Montreal, plantea con cada vez más urgencia que tenemos que resolver los problemas de protección de naturaleza junto a los problemas de cambio climático. El año entrante viene la COP 30, que va a ser en Brasil, que es la COP de cambio climático. Cada vez es. ¿Por qué? Porque la protección de la naturaleza es fundamental para poder hacer una mejor adaptación al cambio climático. El mejor de los ejemplos es la protección de los bosques que capturan carbono, que secuestran carbono, que hacen que podamos tener un balance más adecuado a nivel planetario en términos del ciclo de carbono. Va a depender de que se tomen decisiones fundamentales de protección de la naturaleza que incluyen el control a la deforestación, el cambio de los sistemas agrícolas, la protección de las especies más vulnerables, y en ese sentido, de esa protección de la naturaleza vamos a poder tener mejor adaptación al cambio climático. El ejemplo más urgente que estamos viendo en este momento es el de los ríos voladores. Los bosques de la Amazonía atrapan humedad que vienen de las corrientes del Océano Atlántico. Esa humedad la atrapan los bosques y después la liberan, y los vientos traen toda esa agua al resto de países de América Latina, a toda la zona andina y hacia el sur, y vamos a depender, para poder tener una mejor respuesta al cambio climático, de lluvias, temperaturas, sequías, inundaciones, de que los bosques estén no solamente capturando carbono, sino además regulando el ciclo de agua del que van a depender el 80% de la población, porque el 80% de la población de América Latina vive en las ciudades. Entonces ahí hay una relación entre naturaleza y cambio climático muy importante. Y esto que acabo de mencionar, de proteger los bosques, de proteger la biodiversidad, de hacer la transición energética a energías más renovables, requiere de inversión pública. Y esa inversión pública depende de la capacidad de espacio fiscal que tienen los países. En el reporte se menciona, ahí hacemos una recolección de cómo los países han hecho un juicioso trabajo de mejorar sus finanzas públicas, mejoramiento en los sistemas tributarios, en los recaudos, pero aún así el aumento de la carga de la deuda externa de estos países hace que menos recursos estén disponibles para estas acciones climáticas y de biodiversidad, porque hay que terminar cumpliendo las obligaciones de las deudas que tienen los países. Entonces, en ese sentido, pues se va volviendo una presión muy grande de debatirse entre cumplir las obligaciones de destinar recursos fiscales para la protección de la naturaleza y la transición energética, y los cambios en el modelo económico asociados a la agricultura, la ganadería y a todas estas actividades que tienen tensión allí. Un ejemplo muy rápido de números: en el presupuesto nacional de la Nación de Colombia, de los 500 billones de pesos que tiene el presupuesto, cerca de 100 son para el servicio de la deuda. Una quinta parte, el presupuesto nacional del Estado, una quinta parte, se va más o menos 50% para servicio de la deuda de los intereses y la otra parte para servicio de la deuda capital. Si un quinto de esos recursos del presupuesto nacional está destinado a eso, pues nos va a quedar mucho menos espacio de maniobra para, con esos recursos, por ejemplo, frenar la deforestación de la Amazonía colombiana, que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia hoy. Una pregunta, usted le iba a preguntar, más allá de las cifras que mencionas de Colombia, ¿hay cifras o sugerencias en el informe o en el informe final que se presenta el próximo año de cuánta plata hay en juego o el costo-beneficio de invertir en la transición energética, que eso podría generar más crecimiento,
y más ingresos versus seguir destinando una parte, en este caso el 20% de un presupuesto, a pagar esta deuda? O sea, ¿hay números para hacerlo más concreto o para mostrar los beneficios? Sí, hay buenas cifras en varios sentidos. Por un lado, los bajos costos de la mitigación de emisiones de carbono está bastante bien documentada. Hay un estudio de McKinsey que salió hace pocos años donde muestran cómo las formas más costo efectivas de reducir toneladas de carbono equivalente en la atmósfera están precisamente en el freno a las actividades agrícolas y a las actividades de a las actividades de ganadería. Hay mucho más hay mucho más costo efectividad en estas medidas que, por ejemplo, hacer plantas de energía y demás. En ese sentido, ahí están las oportunidades rápidas para los países nuestros. Por otro lado, el famoso reporte de Dasgupta documentó muy bien el valor económico de los servicios ecosistémicos que prestan la preservación de la naturaleza, y en ese sentido las valoraciones de costo-beneficio que hay es que sobrepasan los beneficios con creces los costos que habría de frenar estas actividades o de renunciar a las actividades económicas que generan retornos de corto plazo, comparado con los beneficios de mediano y largo plazo de mantener ese capital natural. Entonces está bastante documentado que hay oportunidades allí. Lo que pasa es que hay una economía política, y la economía política incluye el hecho de que hay fuerzas económicas que se pueden oponer al cambio, por ejemplo, del modelo agrícola o del modelo ganadero. Hoy el mundo destina cerca de 500 millones de dólares en subsidios al sector agropecuario en el mundo, y en eso están de por medio muchos intereses y muchos beneficiados de eso, pero esos subsidios son para la naturaleza. Entonces, parte del reto es cómo mover estos recursos que se destinan hacia actividades benéficas de agricultura regenerativa, de otras formas de ganadería y de actividades que permitan reducir la huella de carbono o reducir la pérdida de biodiversidad. Y el costo-beneficio de esos análisis está bastante bien documentado, es positivo. Una pregunta, ustedes en el informe, al menos el informe preliminar, le sugiere reformas a los marcos de sustentabilidad de la deuda que tiene el Fondo Monetario y el Banco Mundial para que comience a incluir factores ambientales. ¿Podría explicar un poco para una audiencia que a lo mejor no lo ve como algo muy esotérico? Sí, de una manera muy sencilla, el Fondo Monetario y el Banco Mundial pues son actores importantísimos en todo el servicio de crédito para los países, de otorgar créditos a los países, y además que son fundamentales para poder financiar los proyectos de desarrollo y los proyectos de inversión de los países. Sin embargo, estas entidades han venido construyendo este marco conceptual de sostenibilidad de la deuda basado en riesgos, sobre todo financieros, riesgos sobre todo en términos del sistema fiscal. Pero esos riesgos financieros y esos sistemas fiscales, y por otro lado, las cuentas nacionales que hacen los países, o sea, lo que los países contabilizan como la actividad económica, todavía ignoran los otros riesgos asociados a la naturaleza y a los límites. Por ejemplo, los riesgos de la volatilidad de los efectos climáticos. Entonces, de la misma manera como los modelos financieros miran la volatilidad de las monedas o la volatilidad de deudas o la volatilidad de las tasas de interés, ahora tienen que incorporar también la volatilidad de los huracanes, la volatilidad de las sequías y de las inundaciones. Simplemente lo que hay que agregarle a esos marcos conceptuales es unas dimensiones ecológicas basadas en ciencia que ya es muy robusta. Yo hago parte de la Comisión de la Tierra, que es un grupo de expertos que trabaja precisamente en la medición de los límites planetarios, y ahí se está documentando muy bien cómo se podría incorporar estos riesgos planetarios a los modelos de riesgos financieros que tiene ese marco conceptual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, ¿qué espera que logre el informe final de 2025 en términos de poder movilizar eh, cooperación internacional o cambios, ¿no?, que se sugieren en este informe? Pues yo estoy muy esperanzado en varias medidas. Para mí fue muy alentador saber que estaban invitando a un científico como yo, que viene desde las ciencias ambientales y de la economía ambiental, a que en estos temas financieros y fiscales se estén incorporando estos temas. Yo creo que eso es una buena señal de que estas discusiones están llegando a estas instancias del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de los organismos multilaterales que tienen que ver con los temas de deuda.
Segundo lugar, creo que hay espacio de maniobra muy interesante. En este primer avance del informe se menciona uno que vamos a desarrollar con mucho más detalle hacia el final, y es el de hacer intercambios de deuda por naturaleza. Muy sencillo. Si hay países interesados en que se protejan estos bienes comunes globales como la Amazonía, que se protejan los arrecifes coralinos en el Caribe, que se protejan en las pampas y en el sur de Sudamérica ciertos ecosistemas que son fundamentales para capturar carbono, y sabemos que son costo efectivas esas medidas, pues esos países ricos que son acreedores pueden negociar con los países deudores, los países ricos en naturaleza, reducciones de deuda externa por estos servicios ecosistémicos para toda la humanidad. Ecuador acabó de firmar no hace más de un par de años un negocio con el banco Credit Suisse de más de $1 billón de alivio de deuda para la protección de los ecosistemas en las Islas Galápagos. Galápagos es absolutamente fundamental para el planeta, para la regulación climática, para la regulación de la biodiversidad en el Océano Pacífico, y el gobierno de Ecuador logró esta negociación de intercambio de deuda por protección de naturaleza. Yo creo que ese es un camino promisorio para los países ricos en naturaleza, pero por otro lado apretados o agobiados por el incremento del servicio de la deuda externa que tienen. Y al final terminamos en un gana-gana entre acreedores y deudores, porque finalmente la que gana es la humanidad y todos los países se van a ver beneficiados. Última pregunta, ¿optimista, neutro, agnóstico o pesimista de que este informe va a movilizar? Yo creo que optimista, y creo que tenemos que divulgarlo, y medios como ustedes son fundamentales para esto, para que esto llegue a los oídos de las instancias, de los debates de política fiscal, de política financiera, de los mismos sistemas financieros del mundo, tanto en el sector privado como en el sector público. La industria de seguros, por ejemplo, está poniendo mucha atención porque saben que esto está costando dinero. Las aseguradoras y reaseguradoras están bastante preocupadas porque el incremento de estos riesgos climáticos y de biodiversidad les van a golpear los bolsillos. Entonces yo soy optimista en el sentido de que cada vez escucho más que medios como el suyo llaman a preguntar sobre estos temas ambientales, porque tarde que temprano lo ambiental, lo fiscal, lo financiero va a terminar cada vez más amarrado uno al otro y dependiente el uno del otro. Bueno, cumplimos, justo, 21 minutos. Economista Juan Camilo Cárdenas, Juan Camilo Cárdenas, espero que cuando salga el informe final a principios del 2025 podamos conversar de nuevo. Gracias, gracias por estar en el programa y será hasta la próxima vez. Espero que haya otra oportunidad. Muchas gracias, Iván, por su tiempo, y espero que esto aumente la conversación en distintas instancias. Muy amable por su entrevista. No, hasta luego. Muchas gracias. Y a los que nos siguen en las diferentes redes y plataformas, sigan haciéndole y será hasta la próxima. Presentado por Aguas Andinas.